Vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Cuántos dicen amén? Me corresponde a mí compartir el tema los levitas escogidos. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Y obviamente este tema podemos dirigirlo en dos ángulos. Primero, en aquellos hombres y mujeres que el Señor escoge con el propósito de servir en su casa, para adorarle, para bendecir en la casa de Jehová. Aquellos hombres y mujeres que por llamado de Dios el Señor usa en su casa para que haya servicio en su casa, pero para que su gloria se pueda manifestar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El otro ángulo es que obviamente esos levitas que fueron escogidos en el antiguo tiempo también son figura de nosotros ahora en el Nuevo Testamento, porque resulta que el Dios eterno allá escogió una tribu descendiente de Leví, y que fueron escogidos como los servidores de la casa de Dios. Pero resulta que hoy la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que nosotros somos un pueblo escogido. ¿Cuántos dicen amén? Un pueblo escogido, y dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele fuerte aplauso al Señor. Entonces, los dos ángulos que podemos observar es que hay unos escogidos también para ministrar y servir en la casa del Señor, como aquellos que compartimos la palabra, servimos en la obra de Dios, que ministran la alabanza, que sirven en escuela de niños. Todos ellos son como los levitas que sirven en la casa del Señor. Obviamente en esta ocasión estamos dirigiendo a ese grupo escogido en el área de la alabanza, porque estamos enfocándonos en esa parte. Pero a mí me sorprendió, hermano, leer en este pasaje que acabamos de leer, que ese grupo de gente escogida es dada como un don, como un regalo de Dios. Léalo conmigo una vez más. Ahí en el verso 6 dice: he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros, oiga, en don de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquellos que han sido elegidos y escogidos para servir en la casa del Señor, fíjese, hermano, que son un regalo. Aleluya. ¿Usted conoce a alguien de la iglesia que está sirviendo en la obra de Dios así de lleno? Tóquelo así a la par y dígale: tú eres un regalo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es dado como un don de Jehová al pueblo del Señor. Son un regalo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora bien, yo quisiera darle un vistazo a este grupo escogido, porque tiene elementos sumamente importantes para nosotros. Y fíjense que cuando el Señor elige a este grupo, al menos yo encuentro por lo menos dos razones por las que Dios los escoge. Primero, porque lo escogió Dios por la fidelidad que ellos habían mostrado en el tiempo de Moisés. Si usted se recuerda, cuando Moisés subió al monte y estuvo allá 40 días, 40 noches, cuando regresó, el pueblo se había desenfrenado. El pueblo estaba adorando otros dioses, había hecho un becerro, y todo el pueblo se había desenfrenado en adorar a ese ídolo.
Cuando Moisés regresa del monte con las tablas, usted recuerda, las quiebra porque se enojó. Se enoja uno, aleluya. Se enojó Moisés, después se las cobraron, aleluya. Porque después lo hicieron a Moisés a escribir las leyes. Dijeron, ahora ya no las escribió Dios, lo hicieron que las escribiera él. Lo hizo Dios. Ahora, el detalle es que regresa Moisés y el pueblo está adorando a otros dioses. Y se para Moisés y les dice: los que estén por Jehová, que se vengan aquí conmigo. Aleluya. Y la Biblia dice que los levitas, se lo muestro en la escritura, Éxodo 32, versos 25 y 26. Los levitas se apartaron con Moisés y dijeron: nosotros estamos con Jehová y estamos contigo, Moisés. Éxodo 32, versos 25 y 26 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Mire, hermano, cuando uno adora a otros dioses es una vergüenza. Aleluya. Cuando uno adora otras cosas que Dios no lo ha mandado, avergüenza el reino de Dios, avergüenza a Dios. Se convierte en vergüenza del pueblo también. Pero dejemos ahí eso aparte. Para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y dice: y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las razones por las que el Señor escogió ese pueblo, o esa tribu, para que fuera un pueblo de servidores, era porque era gente definida con Dios. Gente definida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, los levitas, los que adoramos a Dios, los que hemos sido llamados a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, necesitamos ser gente definida. Porque la Biblia llama a que seamos adoradores de un solo Dios. Por eso dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los levitas, los que hemos sido llamados para adorar a Dios, necesitamos ser gente definida. Gente que está por Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Gente que algunos comentaristas creen y dicen, bueno, lo que pasa es que los levitas eran parte de la familia de Moisés, porque Moisés era levita. Y entonces de plano se juntó toda la casa, ¿va? Se juntó toda la familia. Pero dejemos eso a un lado. El llamado no fue: vaya, los de mi casa vénganse aquí conmigo. Ese no fue el llamado. El llamado no fue: vaya, mis parientes, por favor, con mis parientes voy a seguir adelante, o son los que me van a apoyar. No fue ese el llamado. El llamado es: los que estén por Jehová, vénganse aquí aparte conmigo. Cuando dan gloria a Dios. Si Dios nos hiciera ese llamado hoy, ¿dónde estaría usted? Aleluya. Si Dios nos hiciera hoy ese llamado: vaya, hermanos, los que están por Jehová, pónganse de pie. Pues yo sé que todos nos pondríamos de pie, ¿va? De plano, porque pues ya está aquí. Aleluya. Pero no se trata de que ya está aquí. Se trata de que aquellos que han sido llamados a adorar a Dios, necesitamos ser gente definida, gente de un solo sentir. La Biblia dice que el hombre inconstante es inconstante cuando tiene doble alma, tiene doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y por eso no logra avanzar, no logra crecer, no logra salir adelante en su vida. ¿Por qué? Porque tiene doble ánimo. Pero los levitas que son llamados para adorar a Dios, necesitamos ser gente definida en el reino de Dios. Eso es número uno. La segunda razón que yo veo en la Escritura me llamó a mí mucho la atención, y es que la Biblia dice que el pueblo de Leví fue escogido para que fueran como los primogénitos
que le correspondían al Señor. Oiga esto, eran los primogénitos. La Biblia dice que todo primogénito, la ley decía que todo primogénito, todo hijo que abriera matriz y que fuera el primero, le correspondía a Dios. Amén. Eso es lo que decía la Escritura. Entonces viene Dios y dice: no puedo recoger de todas las tribus los primogénitos. Entonces escogió una tribu que representara a todos los primogénitos del pueblo de Israel, y esos eran los levitas. Véame en la Escritura, por favor, acompáñeme. Números capítulo 3, verso 12. Entonces yo diría, hermano, que hay aquí alguna verdad de Dios importante, porque si usted ha sido elegido por Dios, lo convierten en primogénito. Ahora, por supuesto, usted y yo sabemos que el primogénito, el unigénito de Dios, Él es el que va adelante, porque Él es la cabeza de todo. Mire lo que dice Números capítulo 3, verso 12. ¿Lo tiene, hermano? He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar, dice, de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, oiga, míos, los levitas. Vamos al versículo 41 del capítulo 3 también, y dice: y tomarás a los levitas para mí. Esta era la ordenanza para Moisés. Y le dice: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que esta parte me interesó mucho, porque en el ser primogénito era de alguna manera un privilegio grande. Un privilegio grande porque sobre el primogénito delegaban muchas funciones. Inclusive, por ejemplo, en el tiempo patriarcal, el primogénito era el que iba a heredar, por ejemplo, la cabeza sacerdotal, número uno. Pero también era el que recibía doble porción de herencia. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los que han sido escogidos por Dios, porque Dios tiene doble herencia para nosotros. Y ya le voy a explicar más adelante por qué. Porque se acuerda que a todo el pueblo, a todo Israel, le dieron herencia, le dieron tierras por heredad, pero a Leví no. A Leví no le dieron tierras. ¿Sabe por qué? Porque la herencia de Leví era Jehová. Aleluya. Mire, hermano, yo no sé si usted se emociona, pero yo me emociono solo con saber de que yo no tengo herencia aquí en la tierra, pero tengo herencia en el cielo que Dios está preparando para mí. Y no solo la herencia que Dios está preparando, Él mismo es nuestra heredad. Yo no lo veo muy emocionado, pero yo creo que sí, hermano. Vale la pena, porque hay doble herencia para los levitas. Hay doble herencia. Ahora bien, el ser primogénito lo bendecían de esa manera, dándole doble porción. Pero ¿cuál fue la razón para consagrarnos? Y en esta función, yo diría que debemos de ponerle mucha atención a tres cosas importantes. Los levitas tenían básicamente tres funciones, diríamos las más importantes, que de alguna manera usted y yo también las tenemos. Acompáñeme a Números capítulo 1, verso 48 al 50. Ya dijimos que los consagraron para el servicio de Dios, y entre ese servicio, leamos el verso 48, dice: porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Esto era para efectos de la batalla, para efectos de herencia. No los iban a contar.
¿Por qué? Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Usted sabe que fueron delegados para cuando la nube de Dios se movía en el desierto, y el tabernáculo, que era movible también, los levitas eran los que lo desarmaban, lo cargaban y lo llevaban a otro lugar. Cuando el Señor se detenía, la nube de Dios se detenía, o la columna se detenía, entonces también ellos se detenían. Y los levitas eran los encargados de volver a armar todo, hermano. De volver a armar todo y volver a instalar todo el tabernáculo donde se oficiaba los servicios al Señor. Pero entre esas cosas habían tres cosas importantes. Número uno, llevar el arca del pacto sobre sus hombros. Escogieron a la familia de Coat dentro de los levitas. Escogieron a la familia de Coat para que ellos llevaran la presencia de Dios en sus hombros. Y oiga esto, hermano, a nosotros nos volvieron portadores de la presencia de Dios, porque el apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Ahora, yo no sé si usted y yo logramos alcanzar a entender la magnitud de ese privilegio, pero en el Antiguo Testamento los levitas cargaban un arca externamente, porque no estaban adentro. Llevaban en sus hombros la presencia de Dios, pero a nosotros nos han dado el privilegio de llevarla adentro, el arca, porque somos portadores de la presencia de Dios. Porque ¿quiénes seríamos nosotros para llevarla en hombros? Si la lleváramos en hombros, seríamos como hace muchos años, aleluya, como hace muchos años que cargábamos nosotros los días allá por marzo y por abril, pagábamos, aleluya, para que nos dieran una estampilla y se vistieran de morado, y tenían hasta un su pasito, ¿eh? ¿Se acuerda? Aleluya. Eso era lo que hacíamos antes, porque creíamos que esa era la manera de llevar la presencia de Dios, de llevar a Dios en hombros. Pero usted y yo sabemos que el Dios al que usted y yo adoramos no es un Dios que podamos cargar. Él nos carga a nosotros en medio de la necesidad y en medio de la debilidad. Él es el que nos lleva en sus hombros. Él es el que nos lleva a nosotros en medio de toda situación y en medio de toda dificultad. El gran problema es, ¿sabe qué es el gran problema? Que mucho creyente no sabe que es levita de Dios. No sabe que lo escogieron para eso. Y entonces tiene la presencia de Dios, pero no sabe qué hacer con ella. Y ese es un gran problema, porque los levitas tenían que tener claro cuáles eran sus funciones. Tenían que conocer la ley, tenían que conocer la escritura, tenían que conocer todos los rituales, tenían que conocer la ley ceremonial, la ley civil, la ley religiosa, la ley sanitaria. La tenían que conocer muy bien los levitas. Los creyentes de hoy, hermano, el gran problema es que no conocemos las verdades de Dios y tenemos la presencia de Dios adentro, pero no sabemos qué hacer con Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Algo así, un día de estos, el jueves me parece, que fuimos a almorzar. Tuve el privilegio de comer con los dos hermanos, mi hermano Apóstol y mi hermano Milton. Hablamos en un momento acerca de Abinadab y de Obed-edom, que fueron los que tuvieron el arca del pacto en su casa. Fíjese, en el exilio, cuando los filisteos agarraron el arca y se la llevaron presa.
La secuestraron, la presencia de Dios. Mira, hermano, cuando uno no cuida la presencia de Dios, se la pueden llevar. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. O el Señor se va en el ámbito espiritual. La presencia de Dios se va, se marcha, porque no está siendo bien cuidada. Cuando se llevaron el arca, fue en el tiempo de Elí. Fue por causa de Elí, por causa de sus hijos, Ofni y Fines, que el arca del pacto fue raptada, fue llevada por los filisteos. Entonces hubo un descuido de la presencia de Dios. Hubo un descuido de los sacerdotes, de los levitas que estaban en ese tiempo. Hubo un descuido y se la llevaron. La regresan cuando Dios hizo cosas maravillosas, porque no puede estar, se acuerda que lo fueron a meter en el templo de Dagón, y todos los días Dagón amanecía boca abajo en tierra, hasta que de una sola vez le cortaron las manos. Le cortó Dios las manos y lo dejó tirado. Y después vinieron tumores sobre los filisteos, y entonces dijeron de plano: no, nos va a matar la presencia de Dios si los tenemos aquí. Y la llevaron a un hombre que se llama Abinadab. Y Abinadab, dice la escritura, que la tuvo 20 años y no pasó nada. Hay gente que tiene años con la presencia de Dios adentro y no le ha pasado nada. Aleluya. En el sentido de que Dios no lo ha bendecido, no lo ha prosperado, no lo ha hecho crecer, porque Abinadab la tuvo 20 años y no pasó nada. Pero Obed-edom lo tuvo 3 meses, y Jehová prosperó la casa de Obed-edom, y la prosperó de una manera grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así son los hijos de Dios, que, hermanos, se esmeran diligentemente en servir a Dios, porque la presencia de Dios no es que esté en las 4 paredes de la iglesia. La presencia de Dios la andamos adentro. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios la andamos adentro, hermano. Pero tenemos que saber cómo, no quiero usar la palabra cómo manejarla, cómo tratar la presencia de Dios. Pues nosotros no podemos manejar la presencia de Dios, pero sí podemos cuidarla con el esmero de que la presencia de Dios no se apague en nosotros, con el esmero de que la presencia de Dios, hermano, no se entristezca. Como dice la escritura: no contristéis al Espíritu. Entonces, si no cuidamos la presencia de Dios, peligroso se puede alejar de nosotros. O no va a estar pasando nada, no va a haber crecimiento, no va a pasar nada. Pero si somos como Obed-edom, y la Biblia dice que Obed-edom, ¿sabe usted qué significa el nombre de Obed-edom? ¿Se acuerda usted qué quiere decir? Obed-edom quiere decir siervo útil, siervo diligente. Los levitas diligentes son prosperados por Dios. Hermano, usted y yo somos privilegiados en que la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y somos portadores. Diga conmigo: portadores. Somos portadores de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos un poquito más. Vaya a la escritura. Yo voy a ser breve porque yo lo veo así como... Después del almuerzo y con este calorcito tan especial, yo sé que es un poquito complicado, pero Dios es bueno y su misericordia es grande cada día. Vea conmigo la escritura, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. En el tiempo de Moisés se les delegó llevar el arca en los hombros a los levitas. Esa fue la razón por la que David, al cometer un error, tuvo una mortandad en el pueblo.
Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 2. ¿Lo tiene, hermano? Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan los domingos. Aleluya. Le sirvan los jueves, días de culto nada más, perpetuamente. Hermano, usted no ha sido elegido por un par de años. Usted y yo no hemos sido elegidos por unos días. Hemos sido elegidos para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo hemos sido elegidos para servir a Dios, no por un tiempo, sino para la eternidad. Este pasaje es posterior a lo que le había acontecido a David por causa de que había venido una mortandad. Usa se había muerto porque habían llevado el arca del pacto en un carro nuevo, ¿se acuerda? En un carro jalado por bueyes, porque usaron un método totalmente fuera de la palabra, pero eso era lo que ocupaba el mundo. Ojo con esto que tiene que ver con la alabanza. Cuando mezclamos la alabanza y la adoración que el mundo usa dentro de la casa de Dios, es peligroso porque puede haber mortandad. ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia dice que David tenía un gran deseo en su corazón, un gran anhelo. Y el anhelo era llevar el arca del pacto hacia Jerusalén, a la ciudad de David. Pero ignorando en ese momento las escrituras y obviando la palabra del Señor, hizo como los pueblos vecinos hacían. Como los pueblos vecinos llevaban a sus dioses. Agarraron un carro nuevo y le pusieron bueyes y empezaron a jalar el arca del pacto como los filisteos, como los pueblos religiosos, como los pueblos paganos. Y entonces la Biblia nos dice que en un momento del camino los bueyes tropezaron y el carro nuevo, por muy nuevo que sea, tropezó. Y Usa, queriendo ayudar, tocó el arca del pacto, la quiso detener e inmediatamente cayó muerto. Y la razón por la que David entiende que Usa se había muerto era porque habían usado un mal método. Aleluya. Los métodos humanos, los métodos del mundo, la música mundana cambiada la letra, no sirve en la casa de Dios. No debe de ser usada, porque trae mortandad dentro de la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, pero hermano, le cambiamos la letra y quedó, pero re bonita quedó. Bien, y como es bien movida, le gustan los hermanos. Aleluya. Viera cómo danzan los hermanos con esa música. Sí, pues sí, también allá afuera danzan. Allá afuera bailan también con la música pagana. Allá afuera bailan con el reggaetón, con la salsa, con el merengue, con todo eso baila la gente, pero cuidado, no uses lo que el diablo ya usó, porque Dios es suficientemente poderoso para crear lo que Él quiere. Dios no es imitador, el diablo es el imitador. Toda la vida ha imitado el diablo. Dios es original. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Entonces David usa este pasaje y dice: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la gente que ministra en el altar debe de tener claro que no es por su gran talento. Aleluya.
no es por el don, porque recuerde que ese talento y ese don se lo dio Dios. Usted y yo no tenemos nada. Usted y yo solo tenemos lo que Dios nos ha dado, y es por la pura misericordia de Dios. El don y el talento no es para exhibirnos. El don y el talento no es para hacernos famosos. El don y el talento no es para exaltarnos nosotros. El único que debe de ser exaltado es el Rey del universo, el único digno de recibir toda gloria y honra. Él es el que aumenta ese don, Él es el que ejercita, desarrolla ese don que el Señor nos dio. Ahora bien, número uno entonces, ¿para qué nos llamó Dios? Para llevar el arca. Los levitas tenían esa función, usted y yo tenemos exactamente la misma función: llevar el arca. ¿Cuántos tienen el arca de Dios adentro? Levanten la mano los que tienen el arca de Dios. Es la presencia de Dios en su corazón. Debe de saber cuidarla, debe de saber atesorarla. Segunda función. La segunda función es que ofrecían sacrificios. Obviamente los sacerdotes eran especialistas en saber qué tipo de ofrenda, qué tipo de sacrificio tenía que traer la persona que había pecado y cómo tenía que atender ese sacrificio. Ahora, la Biblia dice que usted y yo damos frutos de labios que confiesen su nombre. Sacrificios de alabanza son los que damos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Leamos la escritura, acompáñame a primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 16. En el tiempo de Moisés, los sacerdotes tenían sus funciones bien específicas, pero en el tiempo de David le agregan algo. David, obviamente por revelación de Dios, como leía, me parece hermano apóstol, leía aquel pasaje donde la escritura dice que por mandamiento de Dios había sido instituido los cantos de David. Era mandamiento del Señor. No aparecían en el tiempo de Moisés, pero en el tiempo de David fue revelado a David que había que cantarle. Y dice, primer libro de Crónicas 15, 16 dice: asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Verso 22. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era, ¿qué dice hermano? ¿Está ahí conmigo? Era entendido en ello. ¿Se acuerda que le dije de dos ángulos? El primer ángulo es los levitas que son escogidos para servir en la casa del Señor. La gente que está ministrando la alabanza debe de ser gente entendida en ello. Debe de ser gente que Dios está preparando, que Dios está bendiciendo, que Dios está desarrollando, que Dios está trabajando en su interior para que pueda darle al Señor suprema alabanza, porque no es cualquier alabanza la que hay que darle. Hay que darle al Señor lo mejor, porque Dios es digno. Dios no es digno de cualquier alabanza. Dios es digno de suprema alabanza. ¿Cuántos dicen amén? El segundo ángulo es que todos nosotros somos llamados a cantarle al Señor, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Y bien decían mis hermanos, decían, mire, ahí en ese nivel o en ese ángulo no se necesita tener una voz como clarinero, aleluya. No se, aunque sea chichicuilote. A saber que es un pájaro de El Salvador medio y canta algo feíto. No canta bien. El clarinero canta bien. El clarinero canta muy bien, muy lindo. El chichicuilote no. Suena como que grita. Hasta dan ganas de tirarle alguna pedrada para que se calle. Pero eso es allá. Aquí no. Aquí usted y yo
no se trata, oiga esto, no se trata de entonar en la nota musical. Se trata que tu canto esté entonado con el canto celestial. Ese es el tono que usted debe de dar. No es do, re, mi. Eso es para los entendidos. Aleluya. Para los que no entendemos de eso, entónese en la nota celestial. En la nota donde se unen los animales. En la nota donde se unen los árboles del campo. En la nota donde se unen las estrellas. En las notas donde se une el sol y la luna. En las notas donde se une todo el universo. Aún los monstruos marinos cantan al Señor. Y ese tono es el que usted y yo debemos dar. Eso es más complicado. Porque uno es técnico, el otro es espiritual. Aleluya. Uno es técnico, uno es melodía, armoniosa, tono y esto y lo otro, pero el otro es espiritual. Y una de las claves para entonar en esa nota celestial, ¿sabe cuál es? Tener un corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado, Jehová nunca lo va a despreciar. Es el tono que a él más le agrada. Decía, creo que mi hermano Milton decía, mire, una buena voz no impresiona a Dios. Una buena voz no lo impresiona, no lo impacta tanto, porque pues allá arriba tiene mejores coros, ¿va? Aleluya. Usted se imagina con todo respeto, ¿verdad?, a los hermanos que ya pasaron a cantar aquí, pero usted se imagina uno de nuestros grupos aquí comparado con algún coro celestial. ¿Usted se imagina dónde quedarían? Aleluya. De plano no nos vuelven a invitar allá arriba. No llegaría. Mire, le pasaría, oiga esto, le pasaría lo que me pasó a mí entre tercero, cuarto, quinto y sexto grado. En esa etapa de mi vida, que fue hace poquito, como decían los hermanos, que fue hace poquito, en esa etapa yo hice ese grupo de clases en una misma escuela. Y el maestro de música, pues de plano me agarró tercero, cuarto, quinto y sexto. Y todos los años hacía pruebas para los grupos de coros. Y yo siempre me emocionaba, hermano. Yo quería estar ahí. Yo quería cantar. Y fíjense que todos los años, entonces el maestro entraba por grado, por salón y decía, vaya, vamos a cantar tal cosa. Allá era, por ejemplo, el Carbonero en El Salvador era una canción típica del Salvador. Y entonces, vaya, iba por asiento, hermano, por pupitre. Lo levantaba uno y le decía, vaya, canta. Y empezaba a cantar todos el Carbonero. No voy a cantar ahorita. Pero fíjense, hermano, que empezaba a cantar uno. Y entonces el maestro pues tenía buen oído. Y entonces decía, primera voz. Tú eres primera voz. Seguía con el otro. Ya, canta. Segunda voz. Primera voz. Y vos te voy a poner en el coro. En el coro te voy a poner. Yeah. Y entonces cuando llegaba el mío, hermano, cuando llegaba mi pupitre, yo estaba emocionado. Yo quería estar ahí. Y entonces yo, vaya, entonces te toca. Ponte de pie y vamos a cantar. Y entonces, de plano, yo hacía, hermano, mi mejor esfuerzo. Yo hacía mi mejor canto. Había, hasta en lo que estaban preparando los otros, yo estaba cantando, hermano, tratando de entonar, tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Y cuando me paraba yo, y entonces empezaba a cantar, el profesor decía, ese. Y entonces decía, siéntese, me decía, siéntese. 4 años, hermano. 4 años.
Yo creo que me estoy ministrando con usted para que salga eso de mi alma. Ya no lo llevo, nunca más. Pero 4 años el maestro me dijo, siéntese. 4 años me sentó. No, nunca. Hermano, por Dios, nunca pasé la prueba. Nunca estuve en el coro. Nunca canté el carbonero. Nunca. Jamás. No daba la nota, hermano. No daba la nota. No sé qué pasaba. Y en la obra del Señor, cuando me mandó el hermano apóstol, me mandó de ayudante del ayudante del obrero a San Miguel. Pues resulta que nadie tocaba y nadie cantaba y nada. Y yo medio charranganeaba la guitarra y me sabía unas notas. Y pues el hermano que me llevó el Puma, el famoso Puma, el amigo el Puma, me dijo, mira, canta. Y ahí empecé a cantar, hermano. Ahí di la nota. Los hermanos no me sentaban, fíjese, no me sentaban. Y yo no sé cómo, hermano, pero por la pura misericordia de Dios, la gloria de Dios caía. Porque no es el tono el que te va a servir para impactar a Dios, sino el corazón. El corazón contrito y humillado impacta a Dios. Eso es lo que toca el corazón del Señor. Los levitas fueron escogidos para ministrar en la casa del Señor y lo tienen que hacer bien porque deben de ser entendidos en ellos. Pero a usted y a mí, que estamos ahí abajo cantando, Dios quiere oírnos también. Porque nos ha hecho, hermano, nos ha hecho un real sacerdocio para que le ofrezcamos sacrificios al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si usted y como yo no damos la nota, no la hacemos mucho, no se preocupe por eso. Lo que debe de preocuparse es de darle a Dios lo mejor de su corazón, porque Dios está esperando sacrificios. Y si no, mire, el apóstol Pablo nos aconseja a los del real sacerdocio, nos aconseja en Efesios 5, versos 19 y 20, dice: ¿qué es lo que debe de haber en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que debe de haber en la iglesia? Dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer veíamos que en la alabanza hay poder. ¿Por qué hay poder? Porque Dios está en medio de la alabanza. Hay poder porque el poderoso de Israel está ahí, moviéndose en medio de los cantos. Y sobre todo cuando tu canto viene aún en medio de las crisis y en medio de los problemas, y cuando sientes que estás abatido y angustiado, el único que te puede hacer cantar es el Dios que te da la fuerza y la esperanza para seguir cantando y esperando en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hablando entre vosotros salmos, himnos y cánticos. Ese debe de ser nuestro hablar diario. Cantar, nuestro canto, nuestra alabanza para el Señor. Y una tercera función que los levitas tenían, sumamente importante, y es que tenían que enseñar la palabra de Dios. Ojo con esto, hermano. El hermano apóstol me parece que mencionó que aquellos que están aquí pues deben de ser conocedores de la palabra, deben de ser eruditos de la escritura, deben de conocer la teología, deben de conocer la escritura. ¿Por qué? Porque somos gente que ha sido llamada a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. No, hermano, usted y yo ya no debemos de perder el tiempo, hermano, de estar sentado por años sin hacer algo en la obra de Dios.
Usted y yo hemos sido llamados como levitas de Dios hoy. ¿Para qué? Para enseñar la palabra de Dios, para proclamar el evangelio de Jesucristo, para hacer lo que la palabra nos dice, proclamar las verdades de Dios, las buenas nuevas, las obras de Dios. Somos un pueblo especial, hermano. Usted y yo somos un pueblo especial, porque somos un pueblo escogido. Pero no puede estar callado un pueblo que ha sido escogido por Dios. No puede estar callado. La Biblia nos dice, lea por favor conmigo en Malaquías, capítulo 2, verso 7, hablando de los sacerdotes, dice, Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Sabía usted que usted es un mensajero de Jehová? No todos lo sabían. ¿Cuántos saben que somos mensajeros de Dios? Toque al hermano que tiene a la par y dígale, tú eres mensajero, no te me duermas todavía. Aleluya. No te me duermas todavía, tú eres mensajero de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Somos mensajeros de Jehová. No nos podemos quedar callados. A mí me impresiona lo que decía el Salmo 40, porque dice la escritura, hermano, que esos que cantan un canto de restauración en sus vidas, lo verán muchos y confiarán en Dios. Mira, hermano, cuando la gente ve a Dios en ti, van a querer de lo que tú tienes, van a querer de lo que tú conoces. Si ven restauración en tu vida, si ven una nueva vida, si ven cambios, si ven paz, hermano, estamos en un mundo tan convulsionado que lo menos que se tiene en este mundo es paz, es serenidad, es tranquilidad. Estamos viviendo en un tiempo muy acelerado, con muchas angustias, con muchas preocupaciones, pero el creyente que ha confiado en Dios debe de vivir en la paz del Dios de los cielos. Y la gente, al ver esa paz, va a querer de esa paz en ti, va a querer de lo que tú tienes. Y lo que usted y yo tenemos no es producto de nuestra inteligencia, no es producto de nuestra sabiduría, no es producto de que lo hemos adquirido en algún lado, es producto de la misericordia de Dios, porque Él fue el que nos escogió a nosotros. No lo escogimos nosotros, no lo escogimos nosotros al Señor, Él nos escogió a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser entonces, la tercera función es que eran, hermano, maestros de la palabra, enseñaban la palabra. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Eso era ya en el Antiguo Testamento, pero ¿qué dice en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3 verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, otra vez, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Note la relación que hay entre alabanza y el conocimiento de la palabra. More en vosotros un poquito. Hoy que estábamos comiendo, decíamos que muchos tendemos a usar la palabra poquito. ¿Le sirvo algo, hermano? Sí, un poquito. ¿Quiere algo más, hermano? Écheme otro poquito. Y de poquito en poquito se hizo bastante. ¿Por qué no pide uno bastante de un solo, va? Así que, hermano, la prudencia. Soy muy cuidadoso. Bueno, está bien, está bueno. Como 5 poquitos se hace la libra. Cuando el apóstol Pablo habla de la palabra y de lo que debe de haber en nuestra vida, no dice, hermanos, busquen un poquito la palabra del Señor. ¿No dice eso? No dice el apóstol Pablo, miren, pidan un poquito. No dice, abunde
o haya o more en vosotros abundancia de la palabra, porque eso va a servir para enseñarlos, para exhortarnos en sabiduría. Hermano, cuando somos conocedores de la palabra, cuando somos conocedores de la palabra, nos sirve para exhortar al hermano, es decir, para que el hermano vuelva a los caminos del Señor. El que sepas la palabra no es para golpear a tus hermanos, no es para señalar a tus hermanos, no es para condenar. Entonces los hermanos andan chuecos, andan mal, todos se han descarriado como ovejas sin pastor. Aleluya. Como ovejas son llevadas al matadero, el diablo los arrastra, y es que los hermanos no se ponen firmes. No te dan palabra para eso. No te dan vida espiritual para condenar. No te dan vida espiritual para sentirte superior de los demás. No te dan palabra de Dios, hermano, para que golpees. A mí me encanta la manera en que el Señor trataba a la gente. Mire, a los fariseos el Señor les daba duro, ¿sí o no? Es que eran fariseos, eran religiosos, se cubrían tras la religiosidad, y eso cae mal. Aleluya. Le caía mal a Dios, a mí no, aunque también. Pero ojo con esto, pero al pecador, a los pecadores, el Señor los trataba con misericordia, los trataba con amor. Usted ve cómo trata Jesús a la samaritana. Usted ve cómo la trata, con un cuidado, hermano. ¿Y era pecadora o no era pecadora, hermano? Pero era tan pecadora para los judíos que ni se le acercaban. Era tan pecadora para los fariseos que no se acercaban a ese pozo de Jacob a la hora del mediodía, porque a esa hora solo las pecadoras llegaban a tomar agua. Pero Jesús, el misericordioso, el lleno de amor, el que sabía que ahí estaban las pecadoras, fue al pozo de Jacob, porque sabía que se iba a encontrar con una mujer necesitada, pecadora como no, pero necesitada del verdadero amor, porque había probado con 5 maridos ya, y los 5 quizás le habían frustrado el amor que ella andaba buscando, pero se encontró con el verdadero amor de Dios. Y la misericordia de Dios era tan cuidadoso el Señor, que hasta de teología hablaron, de alabanza y de adoración. Hablaron de costumbres, hablaron de tradiciones. Me pides a mí, tú eres judío, ¿no sabes que judíos y samaritanos no se llevan? ¿No sabes de eso? Entraron en plática de adoración porque le dijo, nuestros padres adoran en este pozo desde hace mucho tiempo. Y el Señor le explicó, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero en realidad la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero dame un poquito de agua. ¿Usó la palabra poquito el Señor? No usó la palabra poquito, lo dice. Dame de beber, le dijo. No pidió como, dame un poquito de agua. No, dame de beber. Le dijo el Señor, si supieras quién te ha pedido de beber, tú le pedirías, y yo te daría del agua de vida que saciaría toda tu sed. Cuidadoso el Señor con los pecadores. La palabra del Señor es para exhortar, no para golpear. La palabra del Señor es para bendecir. La palabra del Señor es para enseñarla. Aquel que está deficiente, pues hay que enseñarle toda sabiduría. Pero dice, la palabra de Dios more en abundancia. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu vida, hermano? ¿Estás poniendo énfasis a entender la palabra, a conocer la Escritura? 3 funciones, hagamos un resumen y yo termino. 3 funciones. Número 1, llevar el arca de Dios. Debe de hacerse con diligencia y con cuidado para no perder esa presencia de Dios. Número 2,
ofrecer sacrificios. En nuestro tiempo, sacrificios de alabanza y de adoración. Seas entendido o no entendido, hazlo diligentemente y con un corazón adecuado. Y número 3, debemos aprender a enseñar la palabra del Señor. Que la palabra de Dios more en abundancia. Y para terminar, quiero leerle un pasaje, Números capítulo 18, el tiempo se me fue ya, me mandé yo también, va. Aleluya. Ay, perdón, ya le dije al hermano. Pero como él se me acercó a mí y me dijo, hermano, perdóneme. Así que con toda libertad también lo vamos a hacer. Números 18:20. Números 18:20. Acompáñame, por favor. Quiero terminar. Y Jehová dijo a Aarón, oiga esto. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo no sé si para usted eso es un privilegio y un honor, pero que Dios nos haya hecho Él ser nuestra herencia para nosotros es incomprensible en realidad, hermano. Mi mente no logra entender eso. Es incomprensible que Dios nos haya hecho herederos a nosotros de Él. ¿Cómo podríamos estar callados con semejante bendición? Póngase de pie, por favor. Y si a usted le parece esta tarde, yo quiero invitarle a hacer algo. Estamos terminando la jornada de hoy, pero ¿por qué no decirle al Señor, Señor, yo quiero cumplir mi misión como levita de Dios, porque quiero que tú seas mi herencia? El diablo ha hecho que muchos piensen que no tienen nada. El diablo ha logrado hacernos creer o hacernos pensar que no tenemos nada. Pero tú has sido llamado para ser Dios tu herencia. Qué privilegio más grande, hermano. Cierre sus ojos un momento. Aleluya. Cierra tus ojos.